¿Cuál es la norma jurídica más importante del sistema normativo, del orden jurídico nacional? Pues evidentemente ya sabemos que la norma constitucional se erige en la norma de normas, que es la madre de todas las normas, la jecho de las normas. ¿Sí me explico? Es la que está por encima de todo el orden. Y es a partir de la cual se construye todo el orden jurídico. Una ley tiene que contar con la aprobación de creación del poder legislativo para que tenga, digamos, algo que llamamos legitimidad. No basta con que una norma, una ley, sea jurídicamente existente porque fue creada por el proceso legislativo, sino que además sea legítima, es decir, que cuente con la fuerza y la autoridad moral para que valga en la sociedad. ¿Me explico? Y entonces ese rango de legitimidad lo otorga la supremacía constitucional. Dime, Dante, Aldebarrán. Bueno, levanto mi mano para no interrumpirlo ahorita. Bueno, en el caso del examen, sí sería presencial, el 7 de diciembre. Es que, bueno, déjale comento por qué en mi caso. Es que yo no vivo en la Ciudad de México, vivo en Quintana Roo. Entonces se me complica un poco ir ahorita. ¿Vives en Quintana Roo? Ajá. Órale, no, pues si tienes casa en Cancún, vamos, ¿eh? No te preocupes. Vamos todos a hacer el examen a casa de Dante. ¿Están de acuerdo? Voten, levante su manito quien está de acuerdo. ¿No? Mira, me piden luego, ve. Aquí sí hay democracia. ¿Estás de acuerdo? Dante, ¿estás de acuerdo en aceptar la vida democrática o no? Si quieren venir, pues están bienvenidos. Ándale, conche, organícenlo. Pero no nos va a dar tiempo. Ching, qué lástima. Ya contábamos con la anuencia de todos. Pero bueno. Y no, Dante, mira, no te preocupes. En tu caso particular, pues ya vemos, ¿no? Encontramos la fórmula. ¿Vives allá? Sí, ahorita estoy acá y pues pensaba ir en enero, o sea, por las clases presenciales, pero ahorita se me complica un poco más ir. De hecho, ya compré los boletos para irme en enero, de hecho. Entonces, pues sería doble gasto si voy ahorita. ¿Dónde vives? ¿En Chetumal o en En Cancún? Cancún, mero Cancún. Oh, a la orilla del mar. ¿Ah? Sí, cerca del mar. No te preocupes, yo voy a ir a hacerte tu examen. Ujú. Es Ok, más, ya llegué yo ahí, ya ni examen vamos a hacer. Tú no te preocupes. No, vamos a programarnos. Yo creo que lo vamos a hacer virtual. No sé si le dé tiempo a la universidad y que nos vayamos a llevar las clases presenciales en esta semana que viene. Eso no lo sé. ¿Me explico? Ya el rector hizo la convocatoria, pero los consejos técnicos de las facultades tendrán que decidir cuándo, ¿no? A mí ya, dado que nada más falta una semana de clases, según el calendario oficial, lo veo poco probable. Se me hace que va a ser más probable que cerremos el ciclo así de manera virtual. Así que no te preocupes. Pero si fuera que sí hay que presentarnos, tampoco te preocupes. Hacemos el examen virtualmente para que no vivas angustiado. Lo que menos quiero es que ustedes se angustien. Ya de por sí los voy a reprobar, se van a frustrar horriblemente. Imagínense si van a vivir angustiados. ¿Estás de acuerdo? ok, ¿Te muchas quedó gracias. claro, Dante? Sí, sí, gracias. ¿Alguna otro pendientito que comentar? Ya estábamos acá agarrando calorcito con los derechos humanos y cómo se. Bueno, la norma constitucional es la norma de normas, a partir de la cual todo el orden jurídico se encuentra supeditado. Si esto es así, entonces lo que decimos, el principio que recoge esta eficacia de legitimación
de las normas jurídicas es el principio de supremacía constitucional. El principio de supremacía constitucional se explica en muchas formas. ¿Me explico? Una de ellas es que todas las normas jurídicas que están abajo de la norma constitucional se encuentran supeditadas a referirse y no contravenir, no contrariar los principios que recogen las normas constitucionales. Ese es, por ejemplo, un aspecto de la supremacía constitucional. Hay otros aspectos. Por ejemplo, otro aspecto. Las leyes, ya dijimos que en el proceso legislativo, es decir, ¿se acuerdan aquellas etapas de iniciativa, discusión, aprobación, etcétera? Ese llamado proceso legislativo da lugar a la creación de una ley, pero esa ley corre hacia el futuro, hacia adelante. Pero esta ley puede abrogar o derogar normas o leyes anteriores. La ley que regula esto, X materia, igual, se promulga y modifica una ley anterior. Cuando se modifica toda la ley, toda, entonces hablamos del concepto abrogar la ley. Cuando solo se modifica una parte de la ley o partes de esa ley, es decir, se modifica parcialmente la ley, entonces decimos se deroga la ley. Entonces, abrogar y derogar son conceptos jurídicos referidos a explicar la modificación total o parcial de leyes anteriores relacionadas con la misma materia de la nueva ley. ¿Sí me explico? Ahora bien, explico esta parte porque todas las leyes que se crean en el proceso legislativo, absolutamente todas, gozan de una presunción, es decir, se presumen constitucionales, es decir, acorde al espíritu y al texto de las normas jurídicas de la Constitución. Se presumen constitucionales. Sin embargo, pueden no serlo. Si no lo son, la ley misma da métodos, recursos, instancias para atajar la inconstitucionalidad de la ley. La inconstitucionalidad de la ley. Es decir, el Poder Legislativo, vean ustedes, creó la ley de la materia que quieran. ¿Eh? La ley que regula el uso del espacio aéreo. La ley que regula la organización del Poder Judicial de la Federación. ¿Me explico? Como es lo que acaba de pasar con la ley Saldívar. Él fue elegido para un periodo determinado. Se modifica la ley y le dicen, y tienes chance de ampliarte 2 años más. Y le dicen, no, espérate, eso es inconstitucional. ¿Sí? Políticamente está bien para quienes tienen interés en que él se quede, el presidente
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero jurídicamente, es decir, constitucionalmente, eso estaba mal. Y entonces, la presunción de constitucionalidad de la ley se pone en duda. Hay duda. Y entonces, ¿qué hacemos ante una circunstancia de esa naturaleza? La propia estructura constitucional nos da recursos. ¿Me siguen, muchachos, o no? Esto es muy importante. ¿Sí me siguen? Porque si hay alguna duda, luego me paran, ¿eh? Porque eso de regresar por otros temas, olvídense. Dime, Denny. Yo sí estoy como un poquito perdida por lo de la inconstitucionalidad de la ley, o sea, no lo estoy entendiendo muy bien. Estaba yo diciendo que existe una jerarquía de normas, ¿sí? Estaba yo diciendo, el derecho constitucional estudia como rama del derecho público la estructura de las normas jurídicas en sede constitucional. ¿Sí me en todo el orden jurídico que hay, que existe? Acuérdate que hay 3 niveles de gobierno, acuérdate que hay división de poderes, acuérdate que hay reglas de funcionamiento de los poderes públicos y al final la norma jurídica más importante de toda la estructura jurídica del Estado de Derecho tiene como norma suprema a la norma constitucional, a la norma jurídica. ¿Cuál es esa norma? Pues la que se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa es la norma constitucional. Esa norma tiene principios y representa valores, ideologías, la idiosincrasia del pueblo mexicano que en el devenir de la historia del país se ha ido armando cómo queremos vivir los mexicanos. Y entonces todo el orden jurídico se tiene que someter a lo que mandata la norma jurídica constitucional. ¿Y por qué es así? Pues porque existe un principio de supremacía constitucional. El principio de supremacía constitucional legitima la ley. No basta con que el proceso legislativo se haya cumplido. Por eso empecé con este punto. No es suficiente, porque mañana los legisladores, como se han juntado, se juntan y todos dicen, no, pues ahora vamos a votar porque el presidente se quede 50 años. Denny, ¿tú qué dirías ante una propuesta de ley de esa naturaleza? Que no, ¿Por qué? O sea, lo más importante es el razonamiento. ¿Por qué? porque es como imponer. Es imponer qué. Síguele. ¿Imponer qué? mm, Ay, no puedo decirle, profe. Pues imponer la voluntad de una sola persona. Y te aviso, eso ya ha pasado en la historia del país. Hubo un personaje, si recuerdas tus clases de historia de México moderna, que se llamó Porfirio Díaz, que fue un gran revolucionario en su época, pero cuando llegó al poder se quedó, le gustó la silla y se quedó más de 30 años. ¿Me explico? Y entonces vino el movimiento revolucionario, ¿te acuerdas cuando hablamos de las fuentes del derecho? Y dijimos, hay fuentes reales, materiales, etcétera. Bueno, pues vino un movimiento revolucionario que tuvo como bandera el principio de la no reelección. ¿Por qué? Pues porque no es democrático, ¿eh? Porque queremos una vida democrática. ¿Qué es una vida democrática? Un anhelo de superación del pueblo, constante mejoramiento.
Y porque no queremos y no confiamos en que una sola persona tenga tanto poder. ¿Sí? Entonces, si el Poder Legislativo emite una ley, pues lo hizo bajo los procedimientos formales de la ley y está bien, ¿ok? Por eso decimos todas las leyes, como por ejemplo esa, que se emitiera así, se presumen que son constitucionales, acorde a la Constitución, salvo que alguien la impugne, salvo que alguien se oponga. Y la propia Constitución, y ahí es donde estábamos, nos da recursos para atacar esa ley de inconstitucionalidad. No constitucional, no constitucional. La inconstitucionalidad es una acción legal que podemos pelear en contra de una ley que viola derechos contemplados en la norma constitucional. ¿Te quedó más claro? Dime, Andrade Dulce. Sí, profe, gracias. Profe, yo me confundí un poco con abrogar y derogar. No La entendí ley bien se cuál crea, era. la ley se crea, la ley que regula el espacio, la ley que permite el acceso a la información, la ley que nos da derecho al de acceso a las nuevas tecnologías. ¿Me explico? La ley que regula la publicidad exterior, la ley que quieras, la ley de lo que sea. Se emite esa ley bajo el procedimiento constitucional de creación de la ley. ¿Me explico? Pero resulta que esa ley va a mejorar lo que una ley anterior decía. La ley de exterior, por ejemplo, déjame acordarme un contenido de una ley. Bueno, la ley que fue aprobada en el Congreso por la Cámara de Diputados en el año 1980. Yo te preguntaría, ¿son las mismas circunstancias económicas, políticas, sociales, tecnológicas que prevalecían en México en 1980 a las que prevalecen en el año 2021? No, ¿Cuántos años han transcurrido? De 80 al 20, ¿cuántos son? más de 40 años. 40 años. Ha habido cambios, ¿estás de acuerdo? En 40 años han transitado muchos cambios tecnológicos. Bueno, para empezar, en aquellos años no había ni internet, por decir algo, ¿no? A lo mejor sí había, no discutamos eso, a lo mejor no había ni internet, ¿ok? Pero ahora ya hay internet. No había WhatsApp, ahora ya hay WhatsApp. No hay esto, ¿se me explicó? Entonces, no hay plataformas digitales para ver las películas. Ahora no había, ahora ya hay. El mundo cambió. Y esa ley va a regular, la ley, por ejemplo, que regula los medios de comunicación, va a modificar una ley que regulaba también los medios de comunicación de esos años. Si esta ley se emite, va a dejar sin efectos la ley anterior. Si la modifica totalmente, textualmente la propia ley en sus artículos transitorios va a decir que esta ley abroga la ley de 1980. Y si solo modifica algunos artículos, no toda la ley, hay una modificación parcial, se dice que deroga a la ley. ¿Sí? ¿Sí me expliqué, Dulce? Sí, gracias, profe. ¿Vamos bien o no? Sí, Bueno, entonces vean, cuando una ley no supera o genera dudas de que se vuelve contraria a lo que dice la norma jurídica constitucional, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es plantear
unos mecanismos jurídicos por virtud de los cuales se puede llevar a cabo a demostrar la inconstitucionalidad de la ley. Si quien promueve ese recurso es una persona física o colectiva, física o moral, tiene a su alcance el juicio de amparo. Si es una instancia gubernamental, por ejemplo, la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dice, si se aprueba esa ley, se va a afectar derechos humanos, incluso hasta de personas vulnerables. ¿Qué hago? Bueno, pues esta instancia tiene derecho a promover una acción de inconstitucionalidad. ¿Sí me explico? Y dijimos que el Estado mexicano tiene muchas entidades federativas. ¿Cuántas entidades federativas, de cuántas entidades federativas consta el Estado mexicano? 32. 32. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué tal como lo que acaba de pasar entre los linderos de Chiapas y Oaxaca? Dijeron, no, pues es que esto es mío, esto no, esto es de acá, esto es de los oaxaqueños, no, esto es de los chiapanecos, se están peleando tierras y ahí hay controversia. ¿Eh? ¿Quién resuelve? Pues el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante otro mecanismo que se llama controversias constitucionales. Entonces, tenemos tres mecanismos de protección de la constitucionalidad del orden jurídico. ¿Cómo defendemos la constitucionalidad? A través de tres grandes mecanismos: el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. ¿Quién puede actuar en cada una de ellas? En el juicio de amparo, todos los gobernantes. En las acciones de inconstitucionalidad, solo algunos entes facultados, como las comisiones, los organismos autónomos independientes, como los gobiernos de cada entidad federativa, como algunas entidades, por ejemplo, los poderes públicos legalmente constituidos, etc. Existe un catálogo. Y las controversias constitucionales, las entidades federativas, a través de sus gobernadores. Claro que ellos no lo hacen, ¿lo hace quién? Por las áreas jurídicas de la Secretaría de Gobierno de cada entidad federativa. ¿Me explico? Entonces, fíjense, el principio de supremacía constitucional tiene mecanismos de protección de la Constitución. ¿Y por qué es tan importante? Porque aspiramos no solamente a un Estado de derecho, sino a un Estado social, democrático y constitucional de derecho, para que las normas jurídicas que se promulguen por los entes facultados para ello, lo hagan en beneficio de la sociedad y no de sus propios intereses. Es que yo quiero una revocación de mandato. Conceptos ajenos al orden constitucional. Es que quiero que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como piensa como yo y está a favor de nosotros, que se quede otros 2 añitos. Principio de no reelección y modificación a la norma constitucional indebidamente. Fue elegido para un periodo determinado. Es que el gobernador de Baja California, Bonilla, de apellido,
modificó porque él fue elegido solamente para un periodo complementario de gobierno de 3 años. Y él quería extenderse otros 3, 6, como todos. No, nada más fuiste votado para eso, no puedes más. Fue la llamada ley Bonilla. Se tachó de inconstitucional esa ley. Ojo, necesito que lean el mundo en el que viven, que vean en los periódicos, que vean las noticias. ¿Me explico? Si no, nunca van a entender el mundo actual en el cual viven. No todo es Facebook y WhatsApp. Necesitan leer periódicos, ver y escuchar noticias, enterarse de por qué están hablando de conflictos políticos que están poniendo en jaque o al menos en un dilema fuerte a la vida democrática del país. Dime, Alex Cuevas. Sí, bueno, yo tengo una pregunta, no sé si sea algo tonta, pero es que yo no, pues no leo periódicos. ¿Qué periódico, profe, no está influenciado ni por izquierda ni derecha? Así que sea solo noticias, sin que den su opinión. ¿Hay o no hay? No, o sea, obviamente, al final del día todos tenemos un sesgo, ¿me explico? Y es muy difícil lograr una imparcialidad total. Por eso es importante documentarse lo más que se pueda, pues para no ir como borrego por lo que dice Juan o lo que dice Pita, ¿no? Mejor leo una cosa, leo al otro y leo al otro y ya saco mis conclusiones. ¿Eh? Porque tenemos una cualidad, somos seres pensantes, aunque Christopher Herrera no lo crea y ponga cara de igual. Sí, somos seres pensantes. El tema es que, ¿qué tanto ejercitan su cerebro? Uh-huh. Lean. Ustedes son la materia prima del futuro mexicano. ¿Okay? Bueno, ustedes y otros contemporáneos. Ustedes, no nada más ustedes, tampoco se la crean tanto. Dime, Denny. Por ejemplo, en el caso de cuando fue el error de Comipens, ahí como, ¿por qué motivo entró derechos humanos? Perdóname, no te entendí. ¿El error de quién? De Comipens hace como 5 años hubo un error en los exámenes para acceso a la preparatoria, en donde les ponían como mal el puntaje y todo eso. De hecho, por eso la UNAM como que abrió más espacios en el bachillerato, porque ahí entró derechos humanos. Ok, déjame, voy a llegar allá. Aguántame tantito. Ese es un ejemplo, me lo recuerdas ahorita cuando yo ya terminé el tema de la base constitucional. ¿Sí? Estoy apenas hablando, dije voy a hablar de derechos humanos. Para llegar a esos derechos necesito que tengan una idea de lo que significa el principio de supremacía constitucional. ¿Ok? Entonces, vean ustedes, las normas jurídicas todas están supeditadas a lo que dice la Constitución. Y entonces les recuerdo una frase que ya les había dicho. Le preguntaron a Fernando Lasalle, bueno, no le preguntaron, él fue estudioso del mundo constitucional y dijo en aquellos años, ¿qué es una constitución? La constitución es un catálogo de artículos, es un cuadernito chiquito, ¿no? La constitución es la suma de los factores reales de poder. Porque en el Congreso se debaten ideas por fuerzas políticas encontradas y se construye precisamente en normas jurídicas los ideales de esa sociedad. Y entonces la suma de los factores reales de poder construyen un catálogo de principios e ideales que recoge la norma constitucional. Y entonces, si esto es así, debemos entender la construcción
de la norma constitucional. La Constitución está, dirían los clásicos, tiene dos formas en su elaboración. La norma constitucional, es decir, la Constitución, tiene una parte orgánica a través de la cual construye el orden del Estado que queremos. Y tiene una parte dogmática. Esto es lo que decían los clásicos. Ya está más ampliado el concepto, pero es muy claro esto para entender. En la parte orgánica nos dice qué Estado queremos. Queremos un Estado democrático, republicano, ¿me explico? Un federal. Es decir, hay artículos de la Constitución que están orientados a darle vida a la forma del Estado, a la organización del Estado. Entonces esa es la parte orgánica. Y existen otra parte que va a describir o enunciar derechos. Los derechos consignados expresamente en el texto de la Constitución los vamos a llamar derechos fundamentales. Porque emanan de la norma fundamental del país. La Constitución per se erige en la fundamentación del Estado mexicano. Si una persona, por ejemplo, que prestó dinero y que no le paga, pues tiene derecho de exigir que le paguen, acudiendo a los tribunales. Ese es un tipo específico de derecho, un derecho de un particular. Pero un derecho de esa naturaleza no es un derecho fundamental, porque el catálogo de los derechos fundamentales están descritos o enunciados en la Constitución política. ¿Y cuáles son esos derechos? El derecho a la dignidad de la persona, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la legalidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Me explico? Hay todo un catálogo de derechos. Esos derechos son derechos humanos. ¿En dónde están descritos? En diferentes artículos de la propia Constitución. No están en un solo, no hay un solo artículo que tenga todo el catálogo de todos los derechos. Están dispersos. Por ejemplo, el derecho a la educación, ustedes saben en dónde está. ¿Qué artículo de la Constitución? 4. No. En el 3. En el 3. En el artículo 4 está el derecho a la salud, pero también está el derecho a la convivencia familiar. ¿Sí? A veces en los artículos recogen varios derechos. ¿Me explico? Por ejemplo, el derecho a la legalidad, ¿dónde está?
Se los dije todo el semestre. En el 14 o el 16, creo. ¿Crees? Sí. Acuérdate que creer son actos de fe. Y nosotros aquí no predicamos la palabra del Señor reinando. Predicamos la construcción del conocimiento. El artículo 14 y 16, Raquel, efectivamente regulan el principio de legalidad, pero también el derecho a la seguridad jurídica. ¿Sí me explicó? Y entonces, el derecho al debido proceso son derechos humanos que cuando ya están recogidos en la norma constitucional, expresamente señalados, decimos, se encuentran en el derecho positivo mexicano y por lo tanto esos derechos humanos están positivizados. Los derechos humanos positivizados son derechos fundamentales de todos los mexicanos. Y peor aún, es más, me expresé mal, y mejor aún, no solo de los mexicanos. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, bueno, ¿por qué dejan entrar las caravanas de migrantes? En Estados Unidos ya dijeron que no los van a dejar entrar y siguen entrando miles. Es un fenómeno social brutal, impactante, ¿sí o no? Y ahí vienen caminando con los niños, no tienen qué comer, no tienen agua, se vienen muriendo, los abusan, las violan, los matan, los golpean, los dejan, etcétera. Y ahí vienen. Que ya no los dejen pasar. Si de todos modos no los van a dejar entrar allá arriba, pues que ya no entren. Porque además de aquí le vienen a quitar el empleo a los mexicanos. ¿Qué opinan de esos comentarios? Bueno, primero que nada, que no todo el mérito de la falta de desempleo se la llevan los inmigrantes. Segundo, que pues sí está gacho, ¿no? Es como un acto de egoísmo por parte de México el no dejar pasar a toda esa gente. Pero ya son miles. ¿Cuántos han entrado? Hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, haitianos, africanos, colombianos. Bueno, ya hay de todo el mundo. Marcela Acuña, ¿qué opinas? Pues siento que no es como que nos estén quitando algo o que estén ocupando un lugar que no sea. Yo siento que hay como espacio para todos. O sea, pero, con algunas reglas. O sea, que sea como todo legal, o sea, que no vengan como metiéndose ilegalmente o cosas así. Eso, pues se están metiendo ilegalmente porque vienen huyendo de la pobreza, la miseria, la Ah, o sea, violencia, justo por eso, o el sea, porque abuso de ajá, poder. Ay, corriendo. pero tú quieres que vayan por su pasaporte, la visa. No, o sea, igual justo por eso a veces hay que como que apoyarnos porque igual siento que pues, no tienen nada, no tienen a nadie y digo un poquito no les, o sea, un poquito que nosotros les demos, pues no nos quita nada. Y cuando vas a la Sierra Mexicana de Oaxaca, Es de complicado, es que Chiapas, de Guerrero, volteas y hay mucha gente que no tiene nada tampoco. ¿Sí o no? ajá, por eso, ay, no sé, es complicado. Entonces, yo no quiero saber nada, mejor sigo la política del avestruz, me meto la cabeza en la tierra para no saber nada, ¿no? A ver, vamos a preguntarle a Alan Mendoza, ¿cómo ves? Pues yo creo que es algo muy hipócrita de la parte mexicana, ¿no? O sea, nosotros, muchos mexicanos han migrado a Estados Unidos por las mismas razones. O sea, es algo con lo cual tenemos que ser más empáticos con los países que ahorita están pasando por situaciones que México ha pasado y que sigue pasando. Y como también a nosotros nos ha pasado, Estados Unidos no nos ha dejado pasar. Y yo entiendo esta parte tan complicada de los empleos y todo lo demás. Sin embargo, sí es una situación pues muy complicada en la cual tenemos que ser un poco empáticos con esas situaciones, porque los mexicanos
hemos pasado por eso muchas veces y tenemos una influencia americana importante por las mismas razones. Ok, Candiani, te escucho, Anita. Pues yo creo que a diferencia de los mexicanos, nosotros migramos por situaciones más económicas para buscar empleo. Y pues ellos están buscando refugio, más bien. Nosotros migramos para buscar oportunidades y ellos buscan refugio. Entonces es importante no darles la espalda, ya que pues tenemos que seguir protegiendo los derechos humanos, no importa la nacionalidad. Y como es urgente, no nos podemos poner a checarles su identificación, por qué vienen y cuánto tiempo se van a quedar, porque la situación es tan crítica que no podemos simplemente hacerlo con todo el procedimiento, sino darles la ayuda lo más pronto posible. ¿Pero has visto las imágenes de cómo los golpean los miembros de la Guardia Nacional? Sí. Cómo les pegan y cómo los maltratan. Y aparte la delincuencia organizada en el camino, los ha de fastidiar, pobres cuates, ¿no? Pobre gente. García, Omar, Brian, a ver, ¿tú qué opinas? Pues yo considero que realmente sí lo hacen por las mismas situaciones que nosotros o la mayoría de países latinoamericanos, ¿no? Generalmente estos que migran pues son de Centroamérica y vienen a México, pero pues, México realmente es su ruta para Estados Unidos. No creo que quieran como una totalidad aquí en México. Generalmente, pues, o sea, nosotros considero que estamos mal. Centroamérica o varios países de Centroamérica están peor, ¿no? Entonces, pues, es que es un tema muy complicado por ejemplo, las estaciones y pues, las autoridades migratorias, son muy discriminativas. O sea, no se ponen como en los pies de las personas y pues se ha visto muchos casos de violencia física. Otra cosa que pasa también pues, en el transcurso de estos migrantes, pues es que cuando las personas no son detenidas en estas estaciones migratorias, pues ellos continúan su transcurso, ¿no? Se siguen movilizando y pues generalmente pues acuden a los polleros, o a la vez de diferentes cosas. Y en lo que van viajando, pues igual esos polleros o más personas pues se aprovechan de ellos, ¿no? Y los mantienen en pésimas condiciones de vida, hablando pues, humanamente, ¿no? Pues, sufren daños físicos, no sé, deshidratación, una mala alimentación. Ahora también el tren, o sea, viajar en el tren es sumamente complicado, ¿no? O sea, literalmente te subes algo que va a mucha velocidad y pesa demasiado, entonces muchas personas, o bueno, siempre ha habido noticias de que pierden una pierna, quedan atorados entre las vías. Entonces, pues en el aspecto humano, está muy feo que no haya como una organización para, para tratar a estos migrantes. Y pues a una... La autoridad tiene obligación, mira, la autoridad tiene obligación de brindarles protección y contrario a ello los golpea, los maltrata, los contiene y ahí tenemos un gran problema, ¿no? Como alguien decía, es una gran hipocresía porque estamos pidiendo que traten bien a los nuestros cuando van a Estados Unidos y nosotros estamos maltratando a las personas. Viviana, escucho, Viviana. Sí, bueno, yo quería hablar de que, o sea, las personas que dicen eso de que los migrantes van a quitarnos trabajo, van a quitarnos oportunidades y todo eso, están deshumanizando a las personas, porque fuera de cualquier nacionalidad, los derechos humanos son universales, son intransferibles, son irrevocables y todos tenemos derecho a lo que es la dignidad, la salud, la educación, como usted dijo, el desarrollo de la libre personalidad. Y a veces en los diferentes países, eh, pues en situaciones deplorables, ¿no? Las personas no alcanzan ni siquiera a tener el mínimo estatus de calidad de vida necesitado para su libre desarrollo. Entonces, es nuestra responsabilidad, no, quizás no nacional, quizás no, pues digamos, legal de la nación aceptarlos, pero sí moral, porque debemos de recordar que todos somos personas de la raza humana, bueno, todos somos seres humanos, y al todos ser humanos tenemos los mismos derechos sin importar la nacionalidad o la raza, y sin importar
sentido económico de la sociedad en la que vivimos ahorita. Bien, Dulce. Pues yo estoy un poco, bueno, más bien, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañera, porque era justo lo que yo iba a comentar, que sí es una situación muy complicada, porque también México tiene mucha pobreza, tiene mucha falta de, bueno, tiene mucha gente que está en pobreza y que no tiene casa o que no tiene las necesidades básicas, pero creo que todos somos seres humanos y todos tenemos derechos a no, por lo menos a no ser maltratados, a tener libertad de conseguir mejores oportunidades, ¿no? Que eso es por lo que la gente migra hacia México y de México también hacia Estados Unidos. Y sí también estoy de acuerdo con eso de que es hipócrita que nosotros estemos pidiendo o estemos tan en desacuerdo con Estados Unidos que está cerrando sus fronteras y que está eh, bueno, que está maltratando también a los mexicanos, cuando nuestro propio país pues también está haciendo lo mismo. Creo que todos tenemos derecho y se tienen que respetar. Raquel, finalmente Raquel. Yo siento que el problema parte de los gobiernos. Por ejemplo, si cada gobierno hiciera lo suyo, no existirían este tipo de problemas. O sea, si todos los gobiernos de América Latina fueran responsables, no pasaría esto. Pero ahora nosotros tenemos ya el problema, que es lo que, bueno, pues también entiendo la parte de los migrantes, porque a mí también me gustaría irme a otro país para tener unas mejores oportunidades y pues yo creo que sí están en su derecho de ir por una vida mejor los migrantes. Entonces, ¿qué es lo que yo propondría? Pues que a esas personas que llegan, que se les forme y que se les eduque para que puedan salir de la pobreza, pero pues el gobierno no le conviene eso. Ya. Miren, al final del día podríamos tener la opinión que queramos, pero alguien de ustedes dijo que no, no necesariamente tenemos una obligación legal, pero sí tenemos una obligación moral. Pues déjenme aclararles que sí tenemos una obligación legal, porque la norma constitucional mexicana reconoce los derechos humanos a favor de todas las personas, incluyendo cualquier extranjero que pise el suelo mexicano. ¿Me explico? Independientemente de su cualidad. Además, no le pueden ser discriminados sus derechos por mandato del artículo 1 constitucional. ¿Se acuerdan que también ya durante el curso les hablé de lo que se conocen como categorías sospechosas? Categorías sospechosas de discriminación, categorías que necesariamente se deben de revisar caso por caso para evaluar si hay discriminación o actos discriminatorios. ¿Y cómo carambas no afirmar que hay actos discriminatorios cuando la propia representante del gobierno, la llamada Guardia Nacional, en lugar de facilitarles, darles seguridad, proveerles de los mínimos indispensables de subsistencia como agua y alimentación, en lugar de todo ello, los golpea? ¿Me explico? Y entonces tenemos un grave problema, salud, un gran problema en sede constitucional. El artículo 1 de la Constitución nos dice que no se podrá discriminar a nadie por su raza, por el color de su piel, por sus preferencias, por su forma de vestir, por su origen étnico, por su nacionalidad. ¿Me explico? Y sin embargo, discriminamos. Oiga, pero es que no es fácil, no alcanza para todos, no alcanza para los mexicanos, menos para los guatemaltecos, los haitianos y los hondureños. Por supuesto que no alcanzará, pero bien dijo la compañera, se requiere trabajo de los gobiernos. Y esa ineficiencia de los gobiernos la estamos mal identificando como que no debiéramos dejarlos entrar, cuando en realidad, si no hiciéramos eso, entonces seríamos unos doblemente hipócritas porque no respetaríamos
a los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son este tipo especial de derechos de gran nivel, de alto nivel, que tutelan y protegen la dignidad de las personas por el solo hecho de ser personas. Todo, todo, absolutamente todo lo que la persona representa en su dignidad. ¿Me explico? Los derechos humanos son aquellos derechos que constituyen prerrogativas para las personas en aras de su protección. Y así tenemos un mundo de derechos humanos que podríamos identificar, pues porque todos están recogidos en la norma constitucional. Y estos derechos tutelan los más altos valores de la humanidad. El derecho humano a la vida, el derecho humano a la integridad, el derecho humano a la salud, el derecho humano a la libertad, el derecho humano a la legalidad, al debido proceso y otros. ¿Me explico? Y entonces cuando hablamos de esa escala de derechos, estamos hablando de la aplicación de los derechos consagrados en el orden constitucional. ¿Sí? Por eso es importante anunciar esto. ¿Qué características tienen? ¿Cómo se protege? ¿Cuándo comienzan? ¿Cuándo terminan? ¿Cómo resolvemos si un derecho humano se contrapone a otro derecho humano de otra persona? ¿Cómo se resuelven esos temas? Pues eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Me explico? Porque los derechos humanos son de tal relevancia que se inscriben en el mundo del derecho constitucional, forman parte del mundo del derecho constitucional, pero no es todo el derecho constitucional. El derecho constitucional es mucho más amplio, pero para efectos del conocimiento de lo jurídico por parte de los administradores de empresas, pues precisamente creo yo que con el conocimiento de tales derechos ya avanzaríamos bastante. ¿Sí me explico? Finalmente, el mundo de los derechos, ven ustedes cómo fue desdoblándose a partir de la idea, aquella, ¿se acuerdan? Primigenia de qué son las normas. Y luego caminamos a qué son las normas jurídicas. ¿Qué identifica las normas jurídicas? Y luego fuimos creciendo hasta definir el mundo del orden jurídico, clasificarlo, hablar del Estado, las funciones del Estado y todo en el mundo, en el contexto de las normas jurídicas. Por eso ahora vamos a darle atención a estos temas de derechos humanos para que tengan un argumento sólido, siempre en defensa de sus propios intereses, tanto profesionales en su trabajo como en su vida personal, porque impacta en todo momento. ¿Está bien? Entonces nos vemos, vamos a dejarlo aquí y nos vemos el próximo jueves, hoy es martes, no, el próximo martes, hoy es jueves. Sí. Nos vemos el próximo martes. ¿Sale? No se me vayan a agotar de tanto.